Bienvenidos a los que hoy hacéis de Churriana vuestro hogar, vuestro rincón, a los que habéis venido desde la querida localidad vecina para estar con nosotros en lo que por circunstancias climatológicas se ha convertido en el punto de arranque del 8º ciclo de conferencias Churriana y su historia, que un año más la Junta Municipal del Distrito de Churriana, mediante su beca para la investigación histórica Julio Caro Baroja, tiene a bien organizar cuando llega el mes de octubre. Bienvenidos, como les decía, a los componentes de la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831. Bienvenidos a los distintos profesores de enseñanza media de distintos centros que están con nosotros en el día de hoy, a los miembros del Consejo Político de la Junta Municipal del Distrito de Churriana y, en definitiva, a todos y cada uno de los vecinos que habéis querido estar con nosotros en este punto de esta jornada que por primera vez estamos poniendo en marcha. Es una actividad cultural que pretende honrar la figura de un sacerdote, de un teniente que estuvo en la iglesia de Churriana en el año 1808 y por tanto nos parecía de justicia que, al igual que la asociación estuviese con nosotros en la tarde del día de hoy con este acto y también con la glosa histórica que va a tener lugar en los jardines de la Junta Municipal de Distrito, pues hacer este acto de reconocimiento a don Antonio Muñoz justo en el lugar que fue su lugar de trabajo, su lugar de habitabilidad dentro de lo que era el pueblo de Churriana, que es esta iglesia parroquial de San Antonio Abad. Yo quiero, como coordinador del ciclo, pues agradecer profundamente la colaboración que la asociación ha tenido para conmigo y para con lo que represento. Tengo que hacer pública confesión de que ha sido un gustazo el trabajar con vosotros en los momentos previos a estas jornadas. Por supuesto, también no me cabe ningún atisbo de lo contrario, que los va a ser del transcurso del día que nos está congregando a todos y a cada uno de nosotros aquí en esta plaza de la iglesia. Igualmente yo quiero agradecer a don Francisco Ruiz Salinas, el actual sacerdote de Churriana, la colaboración que nos está prestando en honrar a un antepasado suyo en cierta forma, a este Antonio Muñoz, que, como les digo, fue un sacerdote, un hombre que plantó batalla, si me permiten la expresión, a los franceses en aquella guerra de la independencia, y que en definitiva va a ser, sin lugar a dudas, uno de los nombres propios que va a tener su lugar, su cabida dentro de este 8º ciclo de conferencias Churriana y su historia, que se postergará hasta el próximo 28 de noviembre. Yo, mi labor solamente en el día de hoy es hacer de maestros de ceremonias. Tengo acompañantes que seguramente van a hacer el uso de la palabra mucho mejor que yo lo estoy realizando actualmente. Y simplemente, amén de darles las gracias a todos y cada uno de ustedes, cedo la palabra en primer lugar al actual sacerdote de Churriana, don Francisco Ruiz Salinas, que va a hacer un público testimonio pues de lo que fue también este nombre propio de la historia. Buenas noches a todos, un cordial saludo. Hace aproximadamente mes y medio, Jesús con otras 2 personas vinieron a proponerme el empezar o hacer este acto que ahora mismo nosotros estamos comenzando. Me sorprendió porque yo no sabía de qué iba la cosa. Todavía casi no sé de qué va la cosa. Pero sin saberlo, me dijeron que era en honor de un sacerdote que había trabajado mucho, especialmente por los pobres, don Antonio Muñoz. Creo que me dijeron que era de Río Gordo, natural de Río Gordo. Y coincide que en la actualidad hay un sacerdote en Málaga
que se llama Antonio Muñoz Rivero. El segundo apellido me parece que era teniente. Entonces, por prestar un servicio desde la parroquia churriana y prestar un servicio a estos señores que con tanto interés pues se han brindado a dar a conocer a una persona que hizo tanto bien por Churriana, en un acto más en la que yo, como representante de Churriana, quiero que la parroquia esté abierta a todo lo que pueda y deba estar, pues no tuve ningún inconveniente en después de decirle sí a este acto que comenzamos ahora, para ayudar a Churriana, para dar a conocer a Churriana un poco más de lo que es conocida y para homenajear a un sacerdote, un compañero, desde hace más de un siglo que también supo trabajar por Dios y por la gente churriana. Que Él esté en la gloria, desde allí nos vea, bendiga a Churriana y a todos ustedes por vuestro trabajo. Gracias a todos. Yo quiero aprovechar este instante para hacer entrega del primero de los recuerdos de esta noche, que es un escudo heráldico, a don Francisco Ruiz Salinas, en nombre de la Junta Municipal de Distrito de Churriana, por la colaboración que ha tenido para bien con este ciclo de conferencias. A continuación tiene la palabra uno de los componentes de la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831. Bueno, buenas noches. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en esta noche. Gracias al actual padre que regenta la parroquia de Churriana y, por supuesto, muchas gracias a Jesús Castillo, con el cual hemos podido, pues, de alguna forma llevar adelante este acto en diversos acuerdos que hemos tenido con anterioridad. La Asociación Torrijos 1831, ya el año pasado, en el 2007, concretamente el día 10 de mayo, anunció ante los medios la asunción que haría sobre las representaciones, recreaciones, ciclo de conferencia relativos al bicentenario de la Guerra de la Independencia en Málaga. Indudablemente, en ese reto hay un personaje fundamental en nuestra historia, que es la figura de Antonio Muñoz. Antonio Muñoz le cogió el alzamiento de Madrid, es decir, el 2 de mayo de 1808, siendo teniente de cura, precisamente en esta iglesia. Y ejerciendo esa labor, en su labor pastoral, pues en un principio colaboró con el Ayuntamiento de Málaga en lo que fue el reclutamiento de 60 jóvenes de aquí, de Churrianas y aledaños, y a partir de ahí no se quedó conforme con eso, sino que cuando llegó el año 1810 y nuestra provincia fue tomada por los franceses, ya Antonio Muñoz decidió tomar cartas en el asunto y siempre pendiente de su oficio pastoral, habló con su párroco, le pidió permiso y a partir de ahí, diríamos, se echó al monte y el primer combate lo tuvo muy cerca de aquí, entre el espacio donde nos encontramos ahora y Torremolinos, donde tendió una emboscada a los franceses, a un destacamento francés de 60 hombres y los puso en fuga camino de Málaga. La figura de Antonio Muñoz hoy día está reconocida no solamente como el guerrillero más importante de la Guerra de la Independencia en Málaga, sino posiblemente lo sea de toda Andalucía. Es decir, un hombre que desarrolló su labor aquí espiritual y terminó siendo precisamente eso. Es decir, alcanzó la gloria a través de algo que nunca se había propuesto, es decir, a través de las armas. Pero salió en defensa de su pueblo y de su gente y realmente se convirtió en el azote de los franceses, tanto en la provincia de Málaga como en la parte occidental de la provincia de Granada. Antonio Muñoz fue justo en todas sus acciones e incluso se convirtió en azotes de aquellos bandoleros españoles que, aprovechando el caos que había en nuestro país, pues hacían sus ganancias propias, y Antonio Muñoz se convirtió en la propia justicia de cada pueblo. Es decir, hay numerosos testimonios que recogen alcaldes avalando precisamente esa labor justa de Antonio Muñoz de socorro de sus patriotas, no solamente contra los franceses, contra los atropellos de los imperiales, sino con los atropellos que se generaban por los propios españoles, las convulsiones de la guerra.
Por lo tanto, el acto que hacemos hoy aquí, que arranca con esta glosa hacia la figura de Antonio Muñoz, que va a continuar, que vamos a hacer una ofrenda en el interior de la iglesia, una ofrenda de flores en la memoria de este sacerdote, y que a continuación nos vamos a dirigir hacia la Concejalía del Distrito y allí será una glosa lírica sobre el personaje que tenemos preparada para terminar en una conferencia, pues pensamos que merece la pena. Creemos que Churriana, y esto es simplemente un apunte, nosotros no tenemos que indicar caminos, debe hacerle un reconocimiento a la figura de Antonio Muñoz más adelante, cuando sea oportuno, con una lápida que recoja su memoria, o bien también con cualquier otro tipo de ofrenda, pero que quede recogida la labor de este sacerdote que por azares de la guerra, igual como otros sacerdotes, en la guerra de la independencia terminó por ser un guerrillero, por ser un capitán, un hombre que nunca fue derrotado, e incluso consiguió algo que parecía impensable, y fue vengar el triste recuerdo de ese otro famoso guerrillero del Torcal, el capitán Moreno, que cogido por los franceses fue ahorcado finalmente en la plaza de Granada. Pues Moreno consiguió incluso vengar la muerte horrible de aquel capitán, y sus hazañas están ahí. Pronto saldrá una biografía de este hombre tan interesante, que creemos que precisamente aquí en Churriana debe ser bien acogida y bien presentada, porque en definitiva nos van a presentar a una persona que hizo aquí su vida y que la guerra de la independencia truncó su dirección. Pues nada más, muchas gracias, y a continuación lo que diga nuestro coordinador. Para cargar. Arma. Cargue. Arma. Apunte. Arma. ¡Fuego! Descanse. ¡Arma! Memoria de Antonio Muñoz, sacerdote en esta iglesia en el año 1808. Las mujeres de la Asociación Torrijos son las que van a depositar el regalo. Muchas gracias. Momento que realmente ha sido entrañable y muy emotivo para todos los socios. Muchas gracias. Muchas gracias. La segunda parte de lo que está haciendo la jornada de hoy, de este ciclo de conferencias, vamos a proceder a la glosa histórica que Jesús Rivera va a protagonizar en recuerdo de Antonio Muñoz, del teniente cura de Churriana, pero antes yo le rogaría al concejal del distrito, José Azaña, que nos acompaña en el acto, que nos primero dirija unas palabras si tiene para bien, y segundo le haga entrega de un recuerdo conmemorativo a la asociación por la gestión que ha tenido con este ciclo. Bien, bueno, pues en nombre de la Junta de Distrito, agradecer a esta asociación su colaboración con este ciclo de conferencias y con esta Junta de Distrito, a los participantes, vecinos que nos acompañan, nuestros padres, esa hermana mayor, amigos que hay todos aquí por aquí, agradeceros que estéis aquí presentes y sobre todo a la asociación vuestra colaboración. Y os damos una plaquita de recuerdo por este momento, no sé ni cómo se abre esto, pero bueno. Pues nada, muchas gracias. Pues muchas gracias por, Muchas gracias. por estar aquí con Muy nosotros. amable, y esto por Churriana, ¿eh?
Hoy queremos levantar acta, la voz y el orgullo para relatar las interminables proezas de nuestro capitán valiente Antonio Muñoz, querido y admirado por todos, incluso por los propios franceses, quienes sufrieron sus propios hechos durante los años gloriosos en la que la patria estaba toda ella levantada en armas. En 1808, el año del levantamiento del pueblo español ante los invasores franceses, Antonio Muñoz se hallaba aquí en la población de Churriana, ejerciendo en la parroquia el cargo de teniente de cura, y al saber que los franceses estaban próximos a Málaga, llevado de su ardiente y acendrado patriotismo, reunió a todos los vecinos para que tomasen las armas en defensa de la patria. No hizo falta requerimiento alguno, ya que todos acudieron inmediatamente a la llamada y unos con armas de fuego y otros con palas y azadas formaron un pequeño ejército y al frente Antonio Muñoz, con la autorización previa del cura párroco Salvador Mateo López y con la vocación y la bendición del patrón San Antonio Abad. Así inició Antonio Muñoz su larga marcha de resistencia popular alzada. Bendito el día aquel, forja de héroes, que saliendo de Churriana, como una furia de patriotas y rebelde, un Antonio Muñoz, cruz de los franceses, empuñando el arma y acudiendo donde fuese, vino a poner a salvo casa, vida y hacienda de nuestras gentes. Dios lo tenga en su seno, que aquí lo tenemos todos muy presente. La partida de Antonio Muñoz, famosa y apodada La Muñosa, recorrió todos los territorios de Granada y Málaga, derrotando interminablemente a los franceses, siendo su conducta ante las justicias y los vecinos de los pueblos por donde pasaban de un trato excelente, su valor de guerrillero acendrado, su sentimiento de español verdadero, siempre alentando a los españoles el deseo de oprimirse, el deseo y el yugo de los franceses. No es extraño, pues, que los partes de guerra franceses apareciera innumerables veces como un enemigo de consideración un tal Antonio Muñoz, siendo este, bajo promesa de ascenso, prestigio y dinero, tentado para pasarse a las fuerzas del ejército imperial francés, desconociendo el gabacho que nuestro guerrero y héroe lo conducía a un enorme corazón de león, un patriota capaz de dar su vida y mil vidas si las tuviera para defender el suelo patrio. Los documentos que atestiguan los servicios a la patria por el capitán de Antonio Muñoz en los territorios de Málaga y Granada son incuestionables. No solo fue azote de los franceses, sino de asaltantes, malhechores y mala gentes, quienes al amparo de los tiempos inclementes saqueaban, violaban, maltrataban y mancillaban las villas, los honores de las gentes, tantos pobres como pudientes, dando así con sus huesos en la cárcel. Todos conocieron sin excepción a Antonio Muñoz su respeto y su valentía, liberando a los pueblos de un tal Salazar, de un tal Segovia, de Algarrobo, de un Vicente Vélez, alias Alfarnateño, de un fiero Juan Guerra y de un desalmado Juan de Dios Bellido. Todos fueron puestos en manos de la justicia y estos bandidos ajenos a las vicisitudes por la cual pasaba nuestra patria. Liberado así, Antonio Muñoz pudo atacar cualquier convoy, guarnición, fortaleza y destacamento de los franceses, allá donde estuviesen, cualesquiera fuesen sus efectivos, y atacando gruesas columnas francesas, requisaba caballos, cañones, fusiles, municiones y víveres y otros enseres, cortando sus comunicaciones, mirando su fuerza y su moral, menoscabando, hiriendo así el orgullo de las tropas francesas. De todos los pueblos de la provincia de Granada y de Málaga, sus alcaldes, regidores, síndicos, procuradores y escribanos
dieron fe y testimonio de un trato incuestionable. Y los justicias y los vecinos, de ellos nada más requirió todo aquello que pudieran sufragarles, dejándoles a su paso unos pueblos llenos de concierto, de paz y de orden. Así, queridos habitantes de Churriana, vosotros que estuvisteis a este héroe, que lo visteis salir de aquí en auxilio de una patria en peligro, recorriendo caminos, arroyos y puentes, buscando enemigos, derrotándoles con bravura a aquel ejército invasor francés, aquel bendito día, día de forja, de valientes y rebeldes. Como un astrosol vino Antonio Muñoz a ser cruz de los franceses, empuñando el arma y acudiendo donde fuese, vino a poner a salvo casa, vida y hacienda de nuestras gentes. Dios lo tenga en su gloria, que nosotros aquí en Churriana lo tenemos bien presente, y aún en nuestros corazones late y vive sus hazañas, las de Antonio Muñoz y sus hombres fieles. Guerreros todos, patriotas siempre, y ante el fuego enemigo, todos guerrilleros, muy valientes. Queremos hacerle entrega a la autoridad del distrito de un libro titulado Requiem por Torrijos, que recoge los 5 días últimos de Torrijos en Málaga y también todo lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora en torno a esta figura emblemática a la cual le debe la asociación su nombre. Por lo tanto, lo entregamos al concejal para que este libro esté siempre aquí en Churriana. Muy bien. Muchas gracias. Y ya pues cedo la palabra a Jesús Castillo, que seguramente tiene algo que anunciarles. Muchas gracias. Bien. Después de lo que ha sido la segunda parte, pues damos por concluido lo que son los actos culturales que por primera vez hemos hecho dentro del ciclo de conferencias Churriana y su historia, y a continuación pasamos al salón de pleno, donde Esteban Alcántara nos va a presentar la segunda de las ponencias, que se ha convertido por aquello de la climatología en las primeras del ciclo. Bien, estamos en la parte final de lo que ha sido, creo que una tarde intensa, y si me permiten creo que es el mejor de los adjetivos para ponerle, histórica. Yo espero, como coordinador del ciclo, que haya sido de ustedes un gusto el participar junto con nosotros los distintos actos que ha tenido lugar. A la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831, decirles que espero que no sea la última vez que estén en Churriana, decirles que como coordinador saben que me tienen a su disposición, como investigador ya me tenían, por tanto eso sobra decirlo. Entramos, como digo, en la última parte de la jornada con la segunda, que vuelvo a repetir, es primera por aquello de los sucesos del viernes, ponencia de este 8º ciclo de conferencias Churriana y su historia. Yo quiero comenzar pidiendo disculpas por lo pasado el viernes. Yo creo que dada como estaba la tarde, dada como se presentó la jornada, pues lo que mejor aconsejaba para el ciclo era la suspensión de la cita, porque, bueno, pues siempre hay que mirar por ofrecerle a todos y a cada uno de ustedes un producto serio y de calidad, y un producto a la altura de
de los churrianeros, que es lo importante para esta beca para la investigación histórica Julio Caro Baroja. Quiero decirles también que la jornada se recuperará en fecha y lugar que será oportunamente anunciada en las próximas sesiones de este ciclo, e igualmente también por medio de la lista de correo electrónico de la que la beca dispone. Y dicho esto, me queda tan solamente hacer lo más difícil, que es la presentación de la persona que tengo sentada a mi lado en esta mesa presidencial. Yo tengo que comenzar diciendo que con Esteban la comunicación fue fácil. Amén de porque tenemos razones familiares que hicieron que la toma de confianza entre los dos fuese mucho más rápida de lo que a lo mejor, de no haber sido así, hubiese sucedido. También se unía nuestra pasión irrefrenable por los temas de historia y sobre todo el gusto de que tenemos desde mi persona, desde su persona y desde la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831, de acercar la historia a la gente, que es un defecto que a veces tenemos los historiadores, los investigadores, de que nos ponemos a alargar discursos y nos olvidamos de que lo importante es que la historia, el legado, los datos llegue a la gente, a fin de que se formen y tengan una mejor cultura, un mejor conocimiento de lo que es su legado, su pasado, su historia y en definitiva de lo que es su lugar de trabajo, su lugar de origen. Esteban Alcántara, que es quien me acompaña en la mesa y quien les va a hacer una glosa de lo que fue la Guerra de la Independencia en la provincia, es sin lugar a dudas uno de los nombres propios bañados en letras de oro de la historia de esta ciudad. Esteban ha sido también una persona original a la hora de trabajar la historia. Muchos de los dibujos, de las viñetas que hay en libros de historia de esta ciudad están hechos de su pluma. Hay también en él una vertiente que me gustaría dejar muy en claro, y es que junto con la asociación ha sido el máximo rescatador, el máximo divulgador de una figura también olvidada en su momento, hoy sin lugar a dudas puesta en el primer orden de la historia, como es José María Torrijos. Es miembro de la Academia de Humanidades de Santo Tomás, tiene en sí un bagaje publicacional bastante extenso, licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra ciudad. Como veis, sin lugar a dudas, sigue la trayectoria de lo que ha sido este ciclo de conferencias desde su puesta en marcha. Traerles a todos y a cada uno de ustedes personas de calidad, personas que sin lugar a dudas les vienen a dar ponencias que son de primer orden y que, bueno, pues no tienen por más objetivo que el acercarles a ustedes la historia, en este caso la historia de Churriana. Por tanto, por mi parte, solo queda callarme. Les doy las gracias a todos ustedes. Les recuerdo que al final, si tienen el gusto, podremos tomar una cerveza juntos para poner el brillante colofón a la jornada y cederle a Esteban el uso de la palabra. Así que cuando tú lo desees, puedes dar inicio. Bueno, pues yo ante todo lo primero que tengo que hacer, lógicamente, es dar las gracias a Jesús Castillo. Él perfectamente ha relatado la relación que nos inició y sobre todo el amor común hacia la historia. También la historia, o sea, la historia en toda su amplitud y también la historia cercana, ¿no? La historia que escribieron nuestros antepasados muy próxima a nosotros. No hace falta irse al Pirineo, sino esa historia que se escribió pues junto a nuestras iglesias, nuestras casas, nuestros edificios públicos, sin caer en el localismo de parroquia, como dicen algunos historiadores, pero sí dándole la importancia necesaria para que nos sintamos orgullosos cuando pasemos por una calle, cuando estemos en una plaza. Y bueno, los dos creo que también amamos esa historia
y es bueno porque sobre todo esto después tiene una trascendencia en las generaciones que nos siguen, de darle un valor al lugar donde se crían, donde viven y donde se desarrollan. Esta conferencia, Jesús me propuso dar 2 conferencias y bueno, esta va a intentar ser una introducción de la que se va a desarrollar el próximo día 11 de noviembre y 13 me parece que, ¿no? 13 de noviembre, sí. Y bueno, de alguna forma vamos a intentar entrar en debate rápidamente porque están cansados, es una hora realmente un poco complicada y voy a intentar ser breve, rápido y no intentar cansarles en ningún momento. En primer lugar, la pregunta con la que vamos a arrancar es ¿en qué situación estaba Málaga exactamente en un día como hoy hace 200 años? ¿Qué estaba ocurriendo en nuestra ciudad exactamente hace 200 años y también en el país? ¿Y cuáles eran las inquietudes que tenían nuestras instituciones y nuestros vecinos? Ustedes quizás se sorprendan, pero el principal problema que tenía el Cabildo de Málaga en un día 4 de noviembre de hace 200 años era cómo solucionar el pago del caballo tordo que se le había regalado al general Reding después de su victoria en Bailén. Ese era el gran problema que tenía el Cabildo de Málaga en esos momentos. Le estoy hablando de una Málaga, por supuesto, en estado de guerra y de un país en estado de guerra. Pero ese es el principal problema. Y cuando vamos a la documentación de estas fechas, hace 200 años, nos encontramos con eso. Había también otro problema muy importante. ¿Cómo conseguir fondos para pagar las novilladas que se iban a dar en la plaza de toros vieja del Perchero? Ese era el segundo problema que había en esos momentos también. ¿Y por qué son esos los problemas que acucian al municipio en ese momento? Señores y señoras, porque la guerra está lejos. Después de la victoria de Bailén, el día 19 de julio de ese mismo año, y después de la retirada que el general Monce ya ha tenido que hacer en Valencia, precipitadamente, debido precisamente a la derrota de Bailén, los franceses han cruzado desde Peñaperro y el rey José Bonaparte, hermano de Napoleón, ha tenido que abandonar precipitadamente Madrid y encontrar refugio en las fuertes unidades militares que todavía los franceses tienen pasado el Ebro. Por lo tanto, desde Málaga se está viendo la guerra un poquito lejana. Efectivamente, el país está en guerra, Málaga y su provincia están en el esfuerzo de la bélica, es decir, indudablemente están los impuestos, hay una política de reclutamiento bastante fuerte, etcétera, pero la guerra está un poquito a distancia en esa fecha. Bueno, ¿y qué le ocurría a Napoleón en un día 4 de diciembre como hoy? ¿Dónde estaba Napoleón? El día 4 no sé dónde estaba, pero sí sé dónde estaba el día 3. El día 3 Napoleón había llegado a Bayona, procedente de Erfurt, tras dejar muy bien asentado con el zar Alejandro I de Rusia, que no le iba a molestar en la campaña que pensaba planear sobre España. Los franceses, después de la derrota de Bailén, esa noticia de la batalla de Bailén ha tenido un eco que ha llegado hasta Austria. Incluso el gobierno austríaco se está planteando de nuevo, y de hecho lo va a hacer así, levantarse contra Napoleón Bonaparte. Es decir, hay una campaña de desprestigio a Europa después de la batalla de Bailén. Y Napoleón viene a poner en orden las cosas. Cuando Napoleón llega a Bayona el día 3 de noviembre de 1808, se reúne con su Estado Mayor y tiene 2 objetivos determinantes. El primero, volver a dejar a su hermano José en el trono de Madrid. Y el segundo, tomar los castillos de Lisboa. Es decir, esto supone, de hecho, si esos objetivos se alcanzan, que toda la península caerá en manos de Napoleón, como él prevé, en un plazo de 4 a 5 meses. Cuando Napoleón atraviesa Irún, se encuentra que tiene su ejército perfectamente desplegado, en un arco de 120 kilómetros que van desde Bilbao a Pamplona. Es un ejército de 110.000 hombres perfectamente pertrechados, el mejor ejército de Europa, con la mejor caballería de Europa, formada por coraceros, húsares, lanceros polacos y un tren artillero magnífico. Y además Napoleón se da cuenta que ya los españoles de entrada están perfectamente mal colocados para recibirlo. Para que nos hagamos una idea, había 3 ejércitos en ese momento: el llamado ejército de la izquierda, que lo mandaba el general Blade, el ejército del centro, que lo mandaba el general Castaños,
y el ejército de la derecha que se batía con los franceses denodadamente en Cataluña, en las plazas fuertes de Cataluña. Así estaban las cosas. Y Napoleón, dándose cuenta de la situación y ejerciendo lo que siempre le había gustado como estratega, coger la llamada posición central. No nos tenemos que olvidar que desde la Edad Antigua todos los estrategas odiaban estar en la posición central, porque era el lugar donde había más posibilidades de ser envueltos y, por tanto, a ser aniquilados. No nos olvidemos nunca de lo que significó la batalla de Cannas, donde la masa del ejército romano quedó totalmente rodeada, incluso por fuerzas, que los cartagineses no eran tanto como los romanos, y sin embargo, por el hecho de estar embutidos en el centro, fueron aniquilados. Es decir, todos los estrategas habían huido de la posición central, pero Napoleón no solamente logró revalidar esta cualidad estratégica, sino que fue invencible hasta que sus enemigos, diríamos, no le pillaron el tranco. Por tanto, estamos todavía en 1808, no nos tenemos que olvidar que Francia es invencible desde el año 1805 a 1808, como después expondré, y Napoleón le gusta esa posición central. Entra por la carretera de Irún hasta Burgos y sus ejércitos se dedican a abrir todavía más a las dos masas importantes del ejército español. A la izquierda, insisto, está el general Blay y a la derecha está el general Castaño. Las últimas acciones antes de que entre Napoleón en España han obligado incluso a estos dos ejércitos a separarse un poquito más. Y en la carretera de Burgos solamente se encuentra, Napoleón sabe que va a haber una pequeña división del ejército de Extremadura, que son los que realmente van a tener que hacer frente a una oleada de 60.000 hombres en el primer envite. Así estaban las cosas cuando el general Soult, que es el que va en vanguardia, ataca a las tropas españolas, que con algunos refuerzos posteriores logran alcanzar 10.000 hombres, al mando del conde de Bellver, y por supuesto los franceses los arrollan en una batalla que tiene cierta entidad conocida como Gamonal, y que está anterior a Burgos. Pero es que a continuación los generales Víctor y Lefebvre vencen al general Blay. Estoy hablando de los días 9 y 10 de noviembre de 1808. Y 20 días después, el invencible general Castaño se las tiene que ver con otros primeros espadas, como son el general Ney y el propio general Moncy. Y estos van a derrotar al general Castaño precisamente por una mala coordinación entre el general Castaño y ese famoso otro general llamado Palafox, que egoístamente no acude en ayuda de Castaño, y van a sufrir tanto el ejército del centro como el propio ejército de Aragón una derrota aplastante. Por lo tanto, Napoleón tiene la carretera totalmente despejada y Napoleón se dirige hacia Madrid. ¿Qué hace la Junta Central? Pues la Junta Central lo que hace es poner una línea de defensa en Somosierra. Es una línea muy débil para todo lo que se viene encima y Napoleón, como gran estratega, llega, ve lo que tiene montado allí el general San Juan y lo que hace es que le da una orden al comandante del tercer batallón de los polacos, Kościuszewski, y le manda a hacer una carga y aquello dura un cuarto de hora. La tropa española sale corriendo hasta Madrid y algunos lo logran hacer hasta Talavera de la Reina, donde van a asesinar al propio general San Juan. En Madrid está el general Morla, intenta hacer una defensa. Madrid no tiene bastiones, no tiene murallas, lo que tiene son muros de adobe y, por supuesto, tras los primeros bombardeos, Madrid se rinde. Napoleón contempla la rendición desde Chamartín, allí va la delegación española a cargo de Morla y se rinden. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues tenemos algo que parece inconcebible. Tenemos a Napoleón colocado en Madrid. No tenemos masa de ejército porque ya han sido anuladas. No tenemos escuadra tampoco, porque la escuadra española ha perecido en Trafalgar en el año 1805. No tenemos reyes tampoco. Ni tenemos al rey viejo, Carlos IV, ni tenemos a Fernando VII. No tenemos a ninguno de ellos, porque uno está en calidad de huésped, Carlos IV, y el otro está en calidad de semiprisionero en el castillo de Valencey. Esa es la situación que tenemos. Estamos hablando a finales de diciembre del año 1808. Pero Napoleón mira en el mapa y le aparece una sombra. Y la sombra que tiene Napoleón es que sí hay un ejército
complicado para él. Pero es un ejército inglés mandado por John Moore, un ejército muy bien preparado, con fuerzas de élite, como es la Fuerza de Caballería de los Dragones de Gales, y lo tiene situado justo a la retaguardia por donde él ha venido. Lo tiene situado próximo a Burgos, entre Burgos y León. Y Napoleón dice, voy a por el ejército de John Moore y voy a intentar aniquilarlo. Entonces, ahora convendría hacer una reflexión y pensar sobre la situación de nuestro pobre país en esos momentos. Es decir, un ejército inglés batiéndose con los franceses, cuando da la casualidad que los ingleses han sido nuestro eterno enemigo, sobre todo desde Gibraltar, anteriormente desde la Armada Invencible, anteriormente por los problemas entre la reina Isabel y Felipe II, y nos encontramos a ese ejército a favor nuestra en nuestro territorio, y a Napoleón dueño de la situación. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? ¿Qué errores ha cometido España para llegar a ese momento? Pues nos tenemos que pasar muchas listas, indudablemente, pero la situación a final de 1808, nuestro año glorioso de la batalla de Bailén, etcétera, etcétera, es realmente dramática, porque el pueblo está inerme ante el enemigo, con un problema gravísimo, que el ejército francés no trae una logística de Francia, sino que el ejército francés vive sobre el terreno, y vivir sobre el terreno significa que pueblo que hay, pueblo que no queda ni un gallo ni una gallina, porque viven sobre el terreno. No tienen una logística que atraviese el Pirineo y le traiga lo necesario. Tienen que vivir sobre el terreno. Y ese vivir sobre el terreno va a generar unos odios que incluso hasta los años 40 o 50 en nuestro país todavía estaban muy inculcados entre la población española. Yo recuerdo siendo un niño que cada vez que se veía un rubio alto con ojos azules por Torremolinos decían, ese es un franchute. Había cierto desdén hacia el tema. O sea, todavía quedaban ahí retazos de, bueno, que el francés era un franchute y lo habíamos pasado muy mal. Precisamente fue esa política generada por la bélica, por la guerra, la que tuvo que hacer que la gente viviera sobre el terreno. Luego no va a ocurrir así, es decir, cuando posteriormente los franceses vengan en el año 1823 en el llamado ejército, los 100.000 hijos de San Luis, ese ejército francés ya va a venir con una logística, porque tiene muchísimo cuidado de que España no se le vuelva a levantar de nuevo. Pero esa diferencia la quería señalar porque ahí empiezan los grandes odios entre los españoles y entre los franceses. Por lo tanto, la pregunta y la cuestión es esa, es decir, ¿cómo habíamos llegado, cómo nuestro país había llegado a esa situación? Un gran ejército francés partiendo de Madrid para embestir a los ingleses que no van a tener mayor recurso que recular hacia La Coruña, porque no hay otra situación. Los ingleses aprovechan que hay un cuerpo de ejército inglés que ha desembarcado en La Coruña y John Moore intenta replegar a su ejército porque sabe que no va a poder con Napoleón. Y con mucha idea, y con mucha estrategia y con mucho valor, porque John Moore va a morir 24 horas antes de embarcar por quedarse el último, pues ese ejército británico se va a lograr salvar. Volviendo otra vez a la cara hacia nuestro país, hacia nuestras instituciones, repasando un poco con rapidez las cosas que se habían hecho mal, que realmente parece increíble para un país que a finales del siglo XV se había puesto a la cabeza de todos los estados europeos. Un país que alcanza antes que ninguno la concepción de Estado moderno. Es decir, que se pasa del Estado medieval al Estado moderno con una monarquía absoluta representada por los reyes católicos. Una monarquía absoluta con poder en un reino de Castilla, en un reino de Aragón, en un reino de Navarra y en un reino recién conquistado que es el reino nazarí de Granada. Y además saben concebir una política exterior de muchísima eficacia, porque al siguiente país que les persigue en la concepción del Estado moderno, que es la Francia recién salida de la Guerra de los 100 años, le van a hacer una horquilla que va desde el Pirineo, pasando por el norte de Italia, Luxemburgo, hasta llegar a los Países Bajos. Y encima van a casar sus hijos con los príncipes herederos de Inglaterra. Francia estaba copada a final del siglo XV, totalmente por los intereses hispanos. Pero es que encima a nuestro país le toca la bonoloto. Le toca la bonoloto porque le toca el descubrimiento de América. Con todo lo que supone las riquezas y, por supuesto, el poder territorial y el prestigio también que le va a dar a España eso. Pero las cosas empiezan a ir mal. Siglos y siglos, las cosas no se hacen bien. Llegamos al siglo XVIII y encima estamos metidos en una guerra civil
defendiendo a dos pretendientes extranjeros. Ni siquiera nos hemos sabido dotar de un monarca español, sino extranjero, uno austríaco y otro Borbón de Francia. Y en el año 1713 firmamos una paz vergonzosa en la que perdemos Gibraltar y Menorca con el Tratado de Utrecht. Ahí España pasa a ser una potencia de segundo orden. Ya España no es la potencia de primer orden porque se ha ido desgastando a lo largo de los siglos XVI y XVII y llega al XVIII y se convierte en una potencia de segundo orden. Pero ojo a esto, una potencia de segundo orden que tiene más territorios que cualquier otra de primer orden, contando las posesiones americanas y contando con las posesiones del sudeste asiático. Por lo tanto, es una potencia de segundo orden, pero los primeros cabezas de serie están deseando meterle mano por el tema del territorio y de que gire en su órbita. Carlos III dejó un testamento militar magnífico en el cual sacó unas conclusiones que casi hoy día podrían tener plena vigencia. Pero hay un apartado de ese testamento que dice: el mejor vecino que podemos tener es Francia. El mejor aliado que podemos tener es Francia. Pero ojo, como Francia sea nuestro enemigo, porque va a ser el peor de los enemigos. Efectivamente, Carlos III deja eso muy bien señalado a su hijo, Carlos IV, que es un indolente y que de las únicas armas que entendía eran de las 2 escopetas de caza que tenía en el garaje. Es decir, Carlos IV era una persona que lo que más le cansaba en su momento era atender los despachos de asuntos de Estado. Estaba molesto, o sea, prefería estar toda la mañana hablando con su jardinero o con la gente que cuidaba sus caballos. Es decir, Carlos IV está totalmente desinhibido. Y deja la mano del gobierno en algo que es muy típico de los reyes españoles, en un valido, que en este caso es la figura de Manuel Godoy. Manuel Godoy, que además es un personaje que aparece en la historia de repente y que en solo 5 años pasa a ser de cadete a almirante y generalísimo. Y con esto que nadie se asuste. Antes de Franco hubo otro generalísimo y este generalísimo fue Manuel Godoy. Pero solo en 5 años hizo esa carrera militar Godoy. Por lo tanto, con esto ya es un asunto a tener en cuenta. Claro, también habría que repasar, si tuviéramos tiempo, cómo se produce el ascenso de Godoy, el ascenso de Godoy es debido precisamente a la influencia que tenía la reina María Luisa de Parma. No vamos a entrar en los corrillos y en los debates, la relación Godoy con la reina y todo eso, ¿no? Pero lo que sí está claro es que se crea un partido fernandino a favor del príncipe de Asturias, y este partido fernandino va a empezar a conspirar muy seriamente contra el poder de Godoy, y no solamente contra el poder de Godoy, sino contra el poder de los propios padres del príncipe de Asturias, es decir, los reyes Carlos IV y María Luisa. Así están las cosas. Y ahora vamos a ver un poquito, para ver más adelante la geoestrategia de Napoleón, cuáles fueron las vicisitudes que, de alguna forma, mediatizaron la entrada de los franceses en España. La política de Godoy pega 2 bandazos, 2 giros muy importantes. El primero es que a la unión tradicional con Francia por el pacto de familia, Borbones al norte de los Pirineos, Borbones al sur de los Pirineos, en Francia ocurre algo que va a cambiar totalmente la historia, que es la Revolución Francesa. Una Revolución Francesa que va a convertir a los súbditos en ciudadanos, a los que no tienen derecho en que tengan derecho. Y una Revolución Francesa que va a cambiar totalmente la estrategia bélica de Europa. Los revolucionarios franceses, a principios del año 1793, no se le ocurre otra cosa que dar un paso muy atrevido y cometen un regicidio guillotinando al rey Luis XVI. Guillotinan al rey Luis XVI y por el pacto de familia y por la propia acción del Imperio Austriaco, que debido a la figura de María Antonieta, que era de origen austríaco, le declara la guerra a Francia, a los revolucionarios franceses, España también se ve implicada en esa guerra. Entra de alguna forma forzada, porque España realmente no tiene medios para sostener una guerra. La guerra de los Pirineos, se le va a llamar, se va a desarrollar entre el año 1793 y 1795,
va a durar 2 años. Y al principio el ejército español traspasa el Pirineo al mando del general Ricardos y toma posiciones al norte de los Pirineos, pero poco a poco los revolucionarios franceses no solamente echan a los españoles del norte de los Pirineos, sino que empiezan a tomar territorios por el sur de los Pirineos y empiezan a tomar plazas importantes españolas. Y para colmo de males, los revolucionarios derrotan a los austríacos en una batalla que es decisiva, la batalla de Valmy. Por lo tanto, nos encontramos en esos momentos con que España no ha podido, ni por supuesto los aliados, han podido con los revolucionarios franceses en ese momento llamado de la Convención. La propia dinámica de la Revolución Francesa va a llevar a la desaparición del que había sido el dueño del terror, Robespierre. Y entonces va a entrar el directorio. Y el directorio lo que va a hacer es, de alguna forma, buscar una política de entendimiento con España, porque tienen muy claro que el principal enemigo va a ser la eterna Inglaterra. Da la casualidad que en este primer envite, en el cual España está implicada en la Guerra de los Pirineos, la escuadra española con Gravina y la escuadra inglesa van a acercarse a Tolón, un Tolón que está sublevado en esos momentos, que quiere nombrar al pequeño príncipe, el Delfín, lo quieren nombrar rey con el nombre de Luis XVII, y resulta que se va a encontrar la escuadra española y la escuadra inglesa colaborando, cada uno a lo suyo, cada uno a lo suyo. Los ingleses, por supuesto, destruir los 15 barcos franceses que se encuentran en el puerto de Tolón. Bueno, pues en esa dinámica de Gravina, Horacio Nelson también, nos vamos a encontrar a un joven teniente que se da cuenta que manejando bien sus piezas de artillería puede hacerle mucho daño a los defensores de Tolón, que en ese momento son monárquicos. Y ese joven teniente se llama Napoleón Bonaparte. Estamos hablando del año 1794 y en el año 1808 ese teniente, han pasado 14 años, se encuentra de emperador en España. En solo 14 años Napoleón hizo esa carrera militar. Hacemos la paz de Basilea con los franceses en el año 1795 y claro, esa paz lleva unas contrapartidas. Indudablemente lleva unas contrapartidas. España no se compromete a atacar a los prusianos ni a los austriacos, pero sí se compromete a atacar a Inglaterra. Y por supuesto que en la frontera del Pirineo no haya ni entrada ni salida de enemigos comunes. Y esto está ocurriendo en el Tratado de San Ildefonso, que es en el año 1796. Y solamente un año después ocurre la batalla del Cabo de San Vicente, donde el almirante Harvey inglés destruye 25 buques españoles, lo cual significa la mitad de nuestra armada. La batalla de San Vicente tiene muchísimas repercusiones. La primera es que nosotros necesitamos la escuadra para llegar a América. La corona española necesita una escuadra para hacer llegar su poder a las instituciones americanas. La escuadra española se necesita para el comercio. Si no hay escuadra, América empieza a decir adiós. Porque no solamente eso, es que los ingleses aprovechan la coyuntura para ir a bombardear las principales ciudades costeras criollas. Por lo tanto, a España se le empieza a crear un problema bastante grande con esta alianza que tiene con los franceses. El tiempo pasa, los bandazos de Godoy siguen, las intrigas en la corte exactamente igual, y por aligerar un poco de peso esta historia, decirles que en octubre del año 1807, no quiero saltarme antes lo que ocurrió en el año 1805, batalla de Trafalgar, con lo cual ahí sí que nos quedamos ya en paños menores referente a América, porque los pocos barcos que teníamos en esa alianza y en esa escuadra franco-española mandada por Villeneuve y Gravina, y con la muerte de Nelson también en el Cabo de Trafalgar, nos quedamos sin escuadra. Ahora sí que no hemos quedado mal. ¿Francia cómo se queda? Hombre, Francia tiene también un gran problema, porque en Boulogne el ejército francés estaba preparado para iniciar el desembarco en Inglaterra y estaba esperando precisamente que esa escuadra llegara allí. Por lo tanto, nos encontramos en una situación
complicada para los franceses hasta cierto punto, pero la verdadera complicación ya lo tienen los españoles. Porque Napoleón Bonaparte lo único que hace es girar su ejército y dice: yo no puedo pasar el paso de Calais, pero yo me voy a volver contra los austríacos. Y consigue en el año 1805 la fulgurante victoria de Austerlitz, que ahí queda como modelo de batalla tanto en la estrategia como en la táctica. Batalla de Austerlitz, que derrota a los austríacos y al ejército expedicionario ruso. Por lo tanto, tenemos algo que es muy importante. Por un lado, esta derrota de Austerlitz y, por otro lado, España abocada con un aliado muy peligroso, porque el ejército francés, entre el año 1805 y 1808, va a ganar batallas como Austerlitz, Wagram, Ilú, Jena, Marengo. Es decir, es el ejército más poderoso que hay en Europa y ese es nuestro aliado. Tenemos un aliado muy ambicioso, un aliado que tiene sus claras pretensiones sobre la propia corona española. En el año 1807, en octubre, se firma el Tratado de Fontainebleau, por el cual el ejército francés va a poder pasar por la península, atravesando el Pirineo, y llegar hasta Portugal. ¿Por qué este objetivo de Portugal? Muy sencillo, porque Napoleón ha ordenado el bloqueo continental al Imperio Británico, y en ese bloqueo continental Portugal es la única que le tiene abiertos los puertos a los ingleses. Por lo tanto, hay que aniquilar a Portugal, hay que someter a Portugal. Se firma el tratado y a primeros de enero ya está entrando el ejército francés por la frontera de Bidasoa. Pero Godoy tiene un espía en París y le dice al favorito: Napoleón tiene otros planes, no solamente apoderarse de Portugal. ¿Cuáles son estos planes? Pues los planes que tenía Napoleón era hacerse con Portugal, en combinación con España en un principio, con intervención de ambos ejércitos, pero cuando ya Portugal hubiera sido tomada, darle Portugal por entero a los españoles y los territorios vascos, a cambio de los territorios vascos y de todos aquellos territorios aragoneses, navarros y catalanes al norte del Pirineo. Esa era la intención de Napoleón. Claro, al principio, cuando el espía de Godoy le dice: estos son los planes del emperador, Godoy no sabe a lo que atenerse, pero tiene al enemigo en casa que le está entrando ya. Pero además es que los franceses se lo van a refutar de una forma muy sencilla. Es que con engaños, en 4 días, el ejército francés al norte del Ebro se hace con la ciudadela de Pamplona, con la ciudadela de San Sebastián, con el castillo de Montjuïc en Barcelona y con las fortificaciones de Figueras. Prácticamente se ha hecho con todas las plazas fuertes. Luego, lo que le está diciendo el espía Godoy, pues realmente tiene visos de convertirse en una realidad. Ante el temor de que el emperador se quiera hacer rehenes a los monarcas, Godoy se le enciende una chispita y algo de patriotismo y dice: lo mejor es poner tierra por medio. Como los franceses todavía no están cercanos a Madrid, voy a bajar la corte hasta Aranjuez, que como bien sabéis es un real sitio, y en este sitio pues la familia real pasaba sobre todo sus temporadas de verano, porque no era el Madrid bochornoso del calor y de los malos olores, y Aranjuez era otra cosa, era la residencia estival de los monarcas. Entonces, Godoy, que emprende esa ruta hacia el sur, con la corona, hace su primera escala en Aranjuez. Pero claro, lo que no puede sospechar el favorito es que precisamente todos los planes se le vienen abajo, porque entre el día 17 y 19 de marzo de ese mismo año, el primer golpe de Estado en España, y digo primer golpe de Estado, primer pronunciamiento, como se les quiera llamar, se produce ahí, en Aranjuez. Pero además es un golpe de Estado de un hijo contra un padre. El motín de Aranjuez lleva 3 consecuencias. Lleva la caída de Godoy, lleva la abdicación de Carlos IV y lleva la intronización de Fernando VII. Es decir, es un giro totalmente a lo que estaba ocurriendo en el país. Claro, en un principio, este cambio que se produce, pues parece que no va a afectar para nada en España, ¿no? El motín, el día 21, y ahora me voy a acercar un poquito hacia Málaga. El día 21, las primeras noticias que llegan aquí a Málaga, que le llegan al general Teodoro Reding, que en ese momento es el gobernador de Málaga, le llega un correo que le dice: queda exonerado de sus títulos de almirante y del título de generalísimo don Manuel Godoy. La verdad es que aquello nadie se lo esperaba.
un señor que estaba siendo el gobernante, realmente la persona que dirigía la política en España. Pero es que el día 23 entra el general Murat con su ejército en Madrid. Pero es que 5 días después Reding vuelve a recibir otro correo en el cual se le dice, no ya que Godoy queda exonerado de sus cargos, sino que se le confiscan todo lo que tenga Godoy queda confiscado. Con un añadido más, que Carlos IV ha abdicado a favor de su hijo, el príncipe Fernando. Hombre, cuando esto se recibe, pues la actitud del consistorio malagueño, la actitud de su gobernador político-militar de Reding, en un principio es festejarlo. En un principio, pues lo que hacen es la típica misa te deum, el propio general se pone al frente de las unidades de la plaza y en la llamada Puerta Nueva, pues hacen unas descargas de fusilería. También hay otro acto muy importante en la propia Plaza de la Constitución, y allí se tremola el pendón de Castilla, que habían dejado los reyes católicos, se tremola este pendón justo en el balcón principal del consistorio. Bueno, así estaba la situación. Pero claro, Málaga está muy lejana. Málaga en ese momento vive su ambiente provinciano. No está en los fulgores de lo que está ocurriendo en Madrid. Si ya había plazas fuertes como Burgos o Valencia y otras ciudades, incluso Sevilla, que les pillaba un poco lejos todo lo que estaba ocurriendo, pues a Málaga más todavía. La situación realmente estaba muy complicada, muy complicada. Quisiera hacer un retroceso y mirar qué había ocurrido en esta ciudad del año 1800 al año 1808. ¿Qué había ocurrido en esta ciudad en esas fechas? Y les puedo decir que fue un periodo realmente calamitoso. Fue un periodo de desgracias totales. Fue un periodo para el olvido. Aquí hubo epidemias, hubo crisis y hubo hambruna. Y se vino abajo lo que se conoce en algunos textos como la inestable prosperidad del siglo XVIII. Aquí cerraron las compañías mercantes, hubo una recesión del comercio y también la agricultura se vino abajo. Es curioso como casi todas las compañías o negocios en los asientos, vamos a hacer un poco una idea, como la crisis que tiene ahora mismo España, dejan todos en sus asientos lo calamitoso de los tiempos. Es decir, ellos mismos cuando cierran los negocios justifican de que se está pasando muy mal. Pero además tenemos un problema muy importante, que desde que los ingleses han ganado la batalla de Trafalgar, el pulmón del comercio malagueño, que pasa todo por el puerto, no existe. El puerto está bloqueado. Ni sacamos los productos, ni nos llegan los productos. Es decir, los barcos ingleses son los dueños del Mediterráneo y tenemos un grandísimo problema de abastecimiento y a la vez de generar riqueza. Así están las cosas, pero encima vamos a tener la mala suerte que en el año 1803 va a estallar el primer foco de epidemia de fiebre amarilla. En Cádiz se había detectado este foco de epidemia y este foco de epidemia había llevado consigo a que las autoridades malagueñas tomaran prevenciones, serias prevenciones, tanto terrestres como marítimas, y a partir de ahí, de ese control, los barcos que venían procedentes de Cádiz sufrían cuarentena fuera del puerto. Pero como siempre hay personas dispuestas a hacer su agosto en cualquier momento, hubo un listo de turno, en este caso un contrabandista conocido del Perchel, que con su patrón se dedicó a comerciar por las noches y llevarle alimentos frescos a los marinos de los barcos, que desde luego muy bien no lo tenían que estar pasando, a base de pescadito. Pero uno de los contramaestres de un barco muere y el capitán, en la confianza que había cogido con el contrabandista, le pide que entierre a ese contramaestre en el Perchel. Y bueno, y subrepticiamente se lleva a cabo ese entierro junto a la iglesia de San Pedro. Bueno, pues es enterrar a este marinero y estalla el foco de epidemia en el Perchel. Pero más inmediatamente. Y estalla en el Perchel y a continuación se propaga al barrio de la Trinidad. Es decir, por la relación que tienen ambos barrios que están juntos, bueno, ese foco de epidemia deja un saldo de muertos en Málaga de un total de 6.864 muertos. Pero es que lo peor no es eso, lo peor es que justo un año después
en la esquina que hace calle Compañía con calle Carretería, que se conoce como Pozos Dulces, es que vuelve a rebrotar otra vez la epidemia, y esta vez lo hace con especial virulencia. Se llegaron a vivir momentos realmente calamitosos, incluso para quitar el mal que se entendía que estaba en el ambiente, se llegaron a sacar las piezas de artillería y disparar en la propia calle para que la pólvora pues ahuyentara el virus. Pero fíjense el espectáculo dantesco, aquello era cañonazos por las calles, las casas de mala estructura, hubo casas en el Parchel cuyos muros cayeron y aplastaron a los enfermos que estaban dentro de sus casas. O sea, aquello fue realmente terrible. Decirle solamente que en este caso el general Reding, que estaba en Málaga no por cargo militar, no por cargo político militar todavía, sino porque su regimiento, el regimiento de línea suizos de Teodoro Reding número 3, este regimiento, Reding, como estaba en Granada en ese momento destinado, al ver que su unidad lo estaba pasando mal, de hecho llegaron a morir más de un centenar de suizos de su regimiento, pues él vino aquí a Málaga y vino acompañado por un médico de muchísimo prestigio que había en Granada, que se llamaba Urréjola, que además vino acompañado por familiares también relacionados con la medicina. Decirle simplemente de que Urréjola perdió a todos sus familiares, a todos los que vinieron de Granada, fallecieron a causa de la epidemia. ¿Cuál fue el saldo? Pues el saldo fue, en esta ocasión, de 11.466 muertos. En Málaga se queda con 25.000 habitantes y quedó muy claro que todo el daño que hizo la epidemia se dio principalmente a tres factores. El primero, la aglomeración de la población, las casas de vecinos y cómo estaban saturadas las casas de habitantes. El segundo es porque Málaga mantenía comercio con ciudades africanas y americanas que tenían enfermedades endémicas. Y finalmente el tema del agua. El agua se cogía de las fuentes públicas y pasaba a las orzas. Y en las orzas el mosquito transmisor de la enfermedad encontró su hábitat natural. Cuando llegamos a 1806 se produce el CRA, o sea, el CRA de la quiebra totalmente. ¿Por qué? Porque los agricultores han padecido las epidemias y no han podido hacer la recolección en su momento. Pero es que al no haber recolección, el comercio va exactamente igual. Se produce la crisis financiera, se produce la crisis de todo tipo y Málaga pues queda sumida en una total ruina. De hecho, hay un comentario que Morilla Cris escribió que dice: aquí la crisis local, la crisis comarcal y la crisis nacional se dan la mano. Es decir, que Málaga lo tenía exactamente todo junto. Para terminar y no cansarles más, les voy a decir dos o tres cosas en torno a esta Málaga que se entera de lo que está ocurriendo en España y cómo el país, cómo la ciudad, cómo la provincia va a hacer un esfuerzo bélico, que ya lo explicaremos en la siguiente conferencia, esa Málaga que va a tener que hacer su levantamiento en armas contra los franceses, pero quiero hacerle un par de anotaciones para que comprendan lo bien que supo conducirse el gobernador político militar de Málaga, Teodoro Reding. En un primer momento estalla el 2 de mayo, pero bueno, estalla el 2 de mayo y las autoridades españolas empiezan a alertar a todo el pueblo español que los franceses son muy malos y que los franceses se van a apoderar de España. No, no es así. Es decir, la Junta de Gobierno, que ya no está al frente del infante don Antonio, hermano de Carlos IV, porque también le han obligado a marchar a Francia, pero sí hay un cabeza visible como es el ministro de Defensa O'Farrill, están mandando comunicados a todos los sitios de España diciendo que tranquilos, que aquí no pasa nada. ¿Y cómo se oculta lo del 2 de mayo de Madrid? Pues dicen que se ha sufrido un altercado, pero un altercado que ha supuesto no solamente la represión en las calles, sino los posteriores fusilamientos. No hablamos de un enfrentamiento entre soldados, sino juicios sumarísimos y fusilamiento del pueblo. Y lo que es peor, las autoridades de Madrid están negando al pueblo español que ha habido militares que sí se han sublevado contra los franceses, como lo que ha ocurrido en el Parque de Artillería Monteleón con Daoiz y Velarde, Ruiz y los demás. Y que también en el propio Madrid ha habido grupos de soldados que se han sumado al pueblo madrileño desertando de sus cuarteles y no obedeciendo las órdenes del ministro de Defensa O'Farrill. Esas autoridades son colaboracionistas en ese momento y mandan a los 11 capitanes generales de España comunicados diciendo que en Madrid ha ocurrido un altercado, que todo el mundo es quieto, ¿no? Eso es lo primero que llega, ¿no?
Pero claro, hay una cosa, que es el comunicado de los alcaldes de Móstoles. No es que los alcaldes de Móstoles tuvieran un poder sensacional y declararan la guerra a Napoleón y caigamos en todo eso. No, pero tiene su eficacia, ¿eh? Porque es que el comunicado de los alcaldes de Móstoles va a llegar vía Talavera de la Reina, vía Badajoz, vía Sevilla, y en Sevilla sí las autoridades de Sevilla van a tomar cartas en el asunto. Quiero decirles que conforme los emisarios iban saliendo de Madrid, se iban descentralizando, cada vez que estos emisarios llegaban a un punto, sobre todo si ese punto o esa provincia no estaba en manos de los franceses, la insurrección la hacía el pueblo. Es decir, las autoridades las veían venir. Las autoridades recibían las órdenes directas de Madrid y se quedaban a esperar. Y era el pueblo el que se echaba a la calle. Fue el pueblo el que motivó la insurrección en los lugares donde no estaban dominados por los franceses. En aquellos que estaban los franceses, entonces empezaron los altercados. La gente se echó a la calle y fue reprimida. Pero es que había muchas partes de España que no estaban los franceses, no tenían la bota los franceses. Llámese Valencia, llámese Andalucía, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí sí se produjo una insurrección. Decirles que de los 11 capitanes generales, 2 fueron asesinados. Y del resto, solamente 4 se mantuvieron en el poder. Que aparecieron de la noche a la mañana una serie de juntas de defensa. Y qué casualidad, como somos los españoles, todas se consideraban supremas, ¿eh? Yo soy la suprema. No, yo soy la suprema. Obedéceme que yo soy la suprema. Todos querían ser la suprema. Y efectivamente así fue. Pero es que en el caso de Andalucía, la de Sevilla se intituló suprema. Y hay unos momentos en que Sevilla está en pro del levantamiento, pero miremos hacia la derecha, hacia lo que se conocía como el antiguo Reino de Granada, a lo cual pertenecía esta provincia. ¿Qué pasaba aquí? Pues que Ventura Escalante no quiere levantarse. Y le manda una carta a Reding diciendo que ojito con los levantamientos. Claro, es una posición muy difícil. Una situación difícil que se va rápidamente a dilucidar en la noche del día 30 de mayo. Ese día un correo viene procedente de Sevilla para entregarle un correo al general Reding para que nombre una junta de defensa en Málaga. Pero permítanme que le diga que ese correo también venía con su mala lechecita. Porque ese correo, lejos de llevar el documento al gobernador militar como le correspondía, no, primero se dedicó a echarlo por la calle, ¿eh? Para que el pueblo malagueño viera lo que estaba pasando. Es decir, como un aviso a las autoridades de Málaga que si no os levantáis, la gente se va a empezar a levantar por la calle, porque van a conocer lo que ha ocurrido en Madrid. Y eso estaba escrito. La salvajada de Madrid estaba escrito en ese comunicado. Y claro, Reding, la verdad sea dicha, supo actuar muy bien. Porque lo primero que hizo no fue convocar al cabildo en la casa consistorial, que era lo que hacía todo el mundo. Es decir, cada vez que llegaba un correo a la casa consistorial y era el pueblo amotinado en la calle presionando a las autoridades. Entonces, Reding lo que hizo fue convocar al cabildo, pero no en la Plaza de la Constitución de Málaga, sino convocarlo en la calle Santa María, que era donde tenía su propia residencia. Allí reunió a todos los regidores, les puso lo que había. Y todos votaron a favor del levantamiento y nombramiento de junta, con la excepción del obispo, que dijo que no estaba de acuerdo y además se escondió en Coín. La Junta de Defensa se nombró, la formaron 3 autoridades eclesiásticas, 3 miembros del ayuntamiento, 2 autoridades reales, 2 miembros de la administración, 2 personas de reconocido prestigio en la ciudad y un militar. Esa fue la Junta de Defensa. Y rápidamente atendió a lo que le estaba pidiendo Sevilla. Mándeme fuerzas a Sevilla, mándeme fuerza a Osuna y mándeme fuerza a Antequera. Y automáticamente Reding dio parte a su superior Ventura Escalante y le dijo lo que había ocurrido aquí. También es verdad que en esa misma noche parecía que los dos se habían puesto de acuerdo. Ventura Escalante, muy presionado por los granadinos, ya optó por formar Junta Suprema también en Granada. Por lo tanto, creo que es el momento de quedarnos en este punto. Permítanme que me haya extendido un poquito, pero esto es una reflexión de la conferencia que ya le dedicaremos el día 13, como bien ha dicho Jesús, con más extensión hacia Málaga. Pero quería hacer este marco, esta aproximación para todos ustedes, para que comprendieran la situación en la que estábamos. Porque claro, entrar ya en las causas de la bélica ya es otra historia. Lo que supuso el apoyo de Málaga al ejército de Andalucía,
concretamente a la batalla de Bailén, hecho de armas notorio y que ha quedado reflejado para siempre en nuestra historia, y lo que viene o peor aún, la defensa que tuvo que hacer el pueblo de Málaga por los valles, por los ríos, por las quebradas, una vez que los franceses se metan aquí en 1810 hasta el verano de 1812, hacía falta hacer este preámbulo para, diríamos, entrar en harina y el próximo día pues tener las cosas un poco más fáciles y comprenderlas mejor. Pues nada, muchas gracias por su atención y estoy abierto a lo que quieran. Después de esta magistral conferencia, no sé si hay alguna pregunta que queráis hacer al conferenciante de esta noche. Abrimos, si os parece bien, un turno, si acaso hay alguna cuestión que formalizar. Bueno, parece que estaba todo magistralmente explicado. Bueno, dos cosillas que son tres. En primer lugar, les cito a todos y cada uno de ustedes el próximo 13 de noviembre a las 8:30 en la Casa de la Cultura, en donde tendremos la segunda parte de la conferencia de hoy. Decirles, por favor, que no se marchen, vamos a pasar a tomar un vino. Y en tercer lugar, yo estaba entre hacértelo entregar el próximo jueves o hacértelo entregar hoy. Entonces, yo creo que también te lo mereces en el día de hoy. Hacerle entrega de un recuerdo a Esteban por su paso, por lo que ha sido este ciclo de conferencias que hoy ha tenido la primera de las sesiones. Así que...